a este mensaje como título: clama a Dios y Él te responderá. Le puse: clama a Dios y Él te responderá. Usted sabe que hay dos palabras muy conocidas que son casi similares, pero tienen una gran diferencia. Una es el clamor y el otro es aclamar, que son bien parecidas, pero tienen una grande diferencia. Amén. Clamor, quiero que le pongan atención lo que significa. Tiene muchos sinónimos, significados. Clamor significa grito de queja, grito de queja. Se lo recalco porque después le voy a estar enseñando por qué clamaron algunos con gritos de quejas. Significa dolor o aflicción. Dolor o aflicción. Cuando clamamos nosotros los cristianos, porque el clamor es una oración bien especial, no es como la oración más simple. El clamor, cuando nosotros clamamos, es porque hay una opresión o aflicción o dolor en nuestro corazón. Y esa oración, que es un clamor que sube delante de Dios como un grito, como un desespero, Dios la escucha. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Significa también dolor o aflicción, alboroto o griterío que se profiere con fuerzas. Clamor, o sea, cuando estamos clamando, estamos gritando. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice que 3 veces oraba. Dice oraba, pero clamaba en voz alta y le decía al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Él no se lo decía en una forma callada: Padre, pasa. No, gritaba al cielo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Ese es el clamor que proviene de lo interior de tu corazón, porque hay una necesidad, hay una angustia en tu corazón, hay un dolor, hay una aflicción. Esa es la oración que Dios escucha, y no solo escucha, sino que desciende. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Y aclamar, póngale atención, porque son dos palabras bien similares. Dice: dar voces las multitudes en honor y aplauso a una persona. O sea, dar voces las multitudes. Cuando las multitudes dan una voz, es un grito. Pero nosotros, ¿a quién alabamos? ¿A quién glorificamos? Para nosotros no hay ningún cantante, ni futbolista, ni esto al que nosotros le aplaudimos o le gritamos. Para nosotros le damos voces de grito, de alabanzas a nuestro Señor. Eso es la aclamación. El salmista sabía aclamar a su Dios, y nosotros como iglesia sabemos aclamar a nuestro Dios. Amén. Para que le pongan atención, son dos palabras bien diferentes y que en la Biblia son muy nombradas. Todos los salmos hablan de clamor y de aclamar. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Esta palabra es para usted y para mí como pueblo de Dios. Vamos al capítulo número 3 de Génesis. De Éxodo, perdón. Y vamos a leer del 1 al 10. Éxodo 3. Cuando todo lo tengan, me dicen amén, bien fuerte, como un clamor, como una alabanza, con voz de júbilo. Amén. Amén. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? La historia de Moisés yo creo que es conocida por todos nosotros los cristianos, incluso por algunos que están en el mundo. Amén, porque es una historia bella, hermano. Dice así: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí.
Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, quiero que le pongan atención porque este es el tema de la prédica. Dijo luego Dios, bien, he visto, mire, una palabra que tiene acción, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, vio y oyó. Amén. Son palabras que tienen una acción. Ahí quedé, he oído su clamor. ¿Qué oyó? A causa de sus exactores, que significa opresores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Vuelve a nombrar el clamor. Amén. Bueno, hasta ahí. Hasta el 10. Vamos a leer hasta el 10. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a orar. Sé que oraron por mí, pero voy a orar yo ahora para que el Señor pueda usar mi boca y sacar todo lo que Él me ha dado para que ustedes sean bendecidos y podamos poner por obra la palabra de Dios. Amén. Oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, con humildad, con mansedumbre de corazón, Padre amado, que seas tú, Señor, usando mi boca, Padre amado. No te voy a pedir que tú me quites porque tú quieres usar, Señor, a tus hijos, Padre amado, sino úsame, Señor, para que tu nombre sea levantado y glorificado, Padre amado, a través de esta palabra, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué interesante lectura. Dice la palabra de Dios que Él vio primeramente, después escuchó y dice que conoció sus angustias. ¿Por qué hubo un clamor en esta tierra donde ellos habitaban? Ellos habitaban en la tierra de Gosén, en la tierra de Egipto. Y fueron 430 años esclavizados. Fueron esclavizados de tal manera que eran golpeados. Llegó un momento, ustedes saben a través de la historia, que no se les daba paja y por no cumplir sus tareas, dice que le daban de latigazos. Y estaban cansados de tanto abuso, estaban cansados de tanto trabajo sin pago, porque incluso la palabra de Dios dice que comían berros y cebollas, o sea, su alimentación era mala, todo lo que tenían era malo. Aquel faraón que estaba en la actualidad de ese tiempo, no sabía quién era José, no supo quién era José, no supo agradecer lo que José hizo por la tierra de Egipto. Pero la palabra de Dios me dice que clamaron. Y para haber un clamor tiene que haber una opresión. O sea, ahí la misma palabra me enseña que estaban oprimidos, que estaban angustiados, que estaban desesperados. Y mire, y se juntó todo el pueblo de Israel. En aquel entonces todavía no se llamaba Israel, se juntaba todo el pueblo, hermano. E hicieron un clamor delante de Dios. Y clamaron delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios dijo, he visto, he oído y conocido que ellos han clamado delante de mí y voy a descender. Mire, cada vez que hay un clamor del pueblo de Dios, Dios desciende. Pero tiene que haber un clamor genuino.
Y el clamor siempre va a ser genuino porque viene de la opresión. Ellos clamaron por la necesidad que estaban viviendo. Y Dios los escuchó. Pero después de un gran clamor, ¿usted sabe lo que viene? Viene una gran aclamación. ¿Qué pasó cuando Dios los sacó de la tierra de Israel y cruzaron el Mar Rojo? Cuando cruzaron el Mar Rojo, dice el libro de Éxodo capítulo 15, que la hermana de Aarón, la hermana de Moisés, dice que tomó a todas las mujeres, tomó pandero y empezaron a danzar. Y no solo eso, sino que levantaron un cántico, aquel que los había liberado. Después de un gran clamor, cuando tú ves que Dios desciende y te defiende, viene una aclamación. Mira que es importante porque lo podemos ver por la palabra de Dios. Pero déjame decirte, hermano, que cuando yo estudiaba, el Señor me ministraba. Y hace varios domingos yo les vengo diciendo y hablando del rey Salomón, en el capítulo 1, versículo 9, que dice que todo lo que hay debajo del sol se vuelve a repetir. ¿O no? Se lo he leído muchas veces. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que soy se vuelve a repetir mañana y mañana se vuelve a repetir. Amén. Y Dios me ministraba para los tiempos de hoy. Dice la palabra de Dios que se juntaron y clamaron porque el faraón los tiranizaba. Y se le presenta a Dios a Moisés y le dice: te he llamado a ti para que saques a mi pueblo. Ahora tráigalo a los tiempos de hoy. ¿No somos el pueblo de Dios? ¿No estamos siendo angustiados y afligidos por todas las leyes que hay? Dígame usted o no, si no estamos siendo afligidos por esas leyes tan nefastas, tan malas, tan degeneradas. Dígame si no estamos siendo perseguidos. En este momento en esta nación no estamos siendo perseguidos, sí, pero por las leyes sí. En otras naciones están siendo perseguidos y muertos. ¿Y usted cree que el clamor del Señor, el clamor que hacemos nosotros delante del Señor no ha sido escuchado? Pero ¿sabe? Me ministraba el Señor cuando la iglesia en general, me estoy refiriendo a la iglesia del mundo, se junta en un clamor. Se junten en un clamor, ya sea en Chile, sea en Haití, sea en todos los países del mundo, nos juntemos en un clamor. ¿Sabe lo que va a suceder? Lo mismo que sucedió ahí. Dios Todopoderoso, ¿sabe qué va a hacer? Le va a decir al hijo: hijo, anda, liberta a mi pueblo. ¿Usted cree que no nos está hablando Dios ya desde el comienzo? Todo lo que va a suceder con nosotros, hermanos, pero tiene que haber un clamor en nuestro corazón, juntarnos y clamar de corazón, como lo hizo el pueblo. El pueblo, hermano, se juntó y clamaron al Señor, clamaron a viva voz. Yo me imagino cuando Dios dijo: he visto, he oído y quiero actuar, voy a descender. Es lo que va a suceder con nosotros cuando la iglesia a través del mundo entero, no estoy diciendo que van a venir todas las iglesias para acá, sino que nos vamos a unir en un clamor, hermano, en un clamor. Y ese clamor va a subir como una saeta delante de Dios que va a decir: he oído, he visto y voy a actuar, voy a descender. Voy a descender a libertar a mis hijos. Hermanos, la iglesia necesita clamar. Te lo vuelvo a decir. El clamor es una oración diferente. Cuando tú clamas es porque hay una necesidad tan grande en tu persona, hay una angustia o aflicción en tu corazón. Pero también se clama cuando hay quejas. Y tú te quejas contra el Señor. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Amén. Y esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Toda la palabra de Dios nos habla a nosotros. Todo lo que se vivió en la antigüedad lo vamos a vivir nosotros. Somos el pueblo de Dios. Y tenemos que unirnos a clamar. Por eso es tan necesario que los sábados nosotros estemos aquí presentes. Tú sabes cómo han comenzado los grandes avivamientos y han durado muy poco.
por el clamor de una iglesia o por el clamor de los pueblos, los avivamientos comienzan. Es cuando Dios desciende, es cuando Dios escucha tu clamor porque hay una necesidad. Mira, yo pensaba y meditaba, hace unos años atrás yo tuve un dolor muy grande, pasé una preocupación muy grande con mi hijo. Y yo no he orado con mayor intensidad y con mayor clamor como en aquellos días. Porque me desgarraba la situación que estaba pasando mi hijo. Ahora tú ponte a pensar, cuando nosotros podamos clamar con ese corazón en aflicción, con dolor, con angustia, ¿tú crees que nuestro Padre que está en los cielos no va a descender por ese clamor que estamos haciendo? ¿O tú solo? David decía en el Salmo 34, cuando clamé, Él escuchó y me libró de todas mis angustias. Pero tuvo que clamar, hermanos, que clamar. Es una oración con poder. Y lo podemos ver en el libro de Samuel. Cuando Ana clamó. Mira lo que dice el libro de Samuel capítulo 3. Quiero leerte algunos versículos para que nosotros podamos entender lo que es el clamor. Amén. Te lo voy a leer en una forma no ordenada porque quiero mostrarte lo que sufría esta mujer por no tener un hijo. Todos conocemos la historia. Penina, sabemos que Penina era una esposa de Elcana y que le dio hijos, pero Ana no podía tener hijos. Y era la esposa preferida de Elcana, pero mira lo que dice el versículo 8. Quiero mostrarle lo que había en el corazón de esta mujer, la aflicción, el dolor y la angustia por no tener un hijo. Amén. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Había una aflicción tan grande en el corazón de esta mujer, que esta mujer cuando subió a adorar dice que se fue al templo. Y por ahí había un sacerdote llamado Elí, un hombre carnal, totalmente perdido de la visión de Dios, que cuando la vio orar en silencio, porque el clamor, déjame decirte que no solamente tiene que ser audible, sino también el corazón viene del Espíritu. Porque el Espíritu gime de acuerdo a nuestra necesidad, hermano. Y yo me imagino a aquella mujer cómo gemía porque había una aflicción, ahí lo dice en su corazón. Había una angustia. Usted sabe lo que era en aquellos entonces una mujer no poder tener familia. Para aquellos entonces era crítico para la mujer no tener descendencia. Y mire lo que dice el 14, se lo voy a leer, porque así hay muchos sacerdotes en este momento sin discernimientos y totalmente carnales que destruyen a la oveja. Gracias a Dios que Ana fue una mujer sabia. Entonces, pero el 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, Dios mío. Póngase a pensar que usted esté en el templo, afligida, angustiada, llorando, sollozando, y esté clamándole al Señor de dentro de su corazón con todas sus fuerzas, y venga el pastor y le diga, mujer, digiere tu vino, ¿qué estás haciendo? Yo creo que la saca lueguito del espíritu, y la mujer se enoja y se va. Pero Ana fue sabia, y le dijo, mire lo que le dijo. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, mire, por la magnitud de mis congojas, qué sincera fue esta mujer con el hombre que tenía que ser de Dios. Amén. Y deme aflicción,
Te lo vuelvo a leer, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Se da cuenta el clamor que había en su corazón? Porque dijimos que clamor es aflicción, angustia o dolor. Y esta mujer en su corazón clamaba, le clamaba al Señor moviendo los labios y le gritaba en silencio: Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y después la vemos en el capítulo 3, en el capítulo 2. Una vez que clamó, Dios la escuchó. Porque mire lo que dice el 19. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Qué hermoso, hermano, cuando clamamos delante del Señor, el Señor contesta nuestras peticiones. Y después de contestar nuestras peticiones, Ana dice que aclamó. Usted sabe lo que es aclamanza, una alabanza que le dio gloria al cielo, le dio gloria al Dios del cielo. Y mire qué lindo pudo escribir Ana después de esa victoria que el Señor le daba. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. ¿Cómo usted cree que estaba escribiendo esto, Ana? ¿Cómo usted cree que lo estaba declarando? Y mi corazón, no, Ana había un gozo, había un contentamiento porque Dios se había acordado de ella y pudo tener un hijo, y le decía: mi corazón se regocija en ti, Jehová. Mi poder se salta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Mire lo que está diciendo: mi boca se agrandó para decir todas las cosas maravillosas que Dios le había hecho en su vida. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ceñieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del pobre al pobre, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso somos nosotros, hermanos, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado alguna vez? Sé que todos nosotros algún día tuvimos un clamor. Y ese clamor fue diferente. Y ese clamor fue escuchado por Dios. ¿Cuántos? Usted sabe cuánto yo clamé. La palabra clamar por mi hija. Y hasta el día de hoy sigo clamando por mi hija, por mis hijos en general y por mis nietos. Para que Dios los guarde de esta perversa generación, hermano. Ahora quiero mostrarles un poquito lo que es el clamor de queja. También nosotros sabemos clamar y gritarle al cielo con quejidos. ¿Cuántos de nosotros? Yo he escuchado por ahí, hermano, y me dolió en mi corazón una vez decirle, yo le estaba contando a una hermana sin ninguna mala intención cómo Dios me había bendecido, cómo Dios me había dado la casa, e incluso la invité a la casa y todo, y vio la casa que Dios me había dado. Y cuando empezó a hablar, me dijo a mí, yo no sé por qué Dios a mí no me ha bendecido, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, y la quedé mirando y me quedé callado.
Me dolió en mi corazón, porque y no me quedé, y me quedé callado no por cobarde, ¿ok? Sino que me dolió en mi corazón y mejor me quedé callado, porque con ciertas personas es mejor ser sabio. Amén. Y en el capítulo 14, nosotros vemos, en el capítulo 14 del libro de Números, vemos una queja que hace el pueblo de Dios y se queja contra Dios. Pero mira, todas las quejas que nosotros tenemos en contra de Dios no nos ayudan a bien. Al contrario, cuando nos quejamos de mal agradecido, porque realmente somos mal agradecidos, porque Dios no tiene ya nada más que hacer, solamente con darte la salvación, con darte la vida de su Hijo, Él hizo todo. Así que nada más esperemos de Dios, a pesar de que Él lo hace. Él te bendice. Él te bendice de acuerdo a tu fidelidad, porque Dios es fiel, hermano. Pero Dios bendice a los suyos, a los que tienen comunión íntima con Él. Amén. Mira lo que dice el libro de Números 14. Dice como título, los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Que es lo que le dije que era clamor, gritos de queja, dar voces con fuerzas. Eso es lo que hicieron delante del Señor. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Ese fue un clamor, hermano. Y se quejaron. ¿De quién se quejó el pueblo de Israel? De Moisés y Aarón. ¿De quién se estaban quejando realmente? De Dios. Y mira lo que dicen. ¿Y por qué Jehová nos trae esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presos? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces decían uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira, ese es el clamor de queja. Y les fue muy mal. Tú sabes que llegaron a decir en su queja, mejor hubiésemos muerto, ¿dónde? En el desierto. ¿Y sabes tú lo que le dijo el Señor? Ok, yo he escuchado su queja. Dile Moisés al pueblo que va a morir en el desierto, porque he escuchado su clamor. He escuchado y lo que desean y lo que anhelan lo van a tener y van a morir en el desierto. Por eso, hermanos, no podemos quejarnos delante del Señor o delante del pastor o delante de un hermano, porque ¿sabes tú de quién nos estamos quejando? De Dios. Ahora, si tú te pones a pensar, dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Moisés, este pueblo ya me tiene cansado. Me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Tentado en la palabra quejado. Este pueblo se ha quejado 10 veces de mí. ¿De qué se quejan? Si les he dado agua, les he dado maná, les he dado codornices, les he dado una nube para que los proteja del sol, les he dado una columna de fuego para que los proteja del frío. ¿De qué se queja este pueblo? Si todo lo que me han pedido se los he dado. Mal agradecidos. Dígame si no eran mal agradecidos. 10 veces. ¿Cuántas veces usted se ha quejado delante del Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú la estás pasando es porque Dios quiere formarte. Tú sabes cuando Dios vio dispuesto y capacitado a Moisés. Recuerda que Moisés era un experto en el arte de hablar, en el arte de escribir. Era un hombre preparado, era un soldado. Dicen los escritores que no solo era un soldado, sino que era también un ingeniero, hermano. Era un hombre muy capacitado, pero había arrogancia en su corazón. Él pensó que matando a aquel egipcio ya iba a comenzar la liberación de su pueblo. Dijo, con mis fuerzas.
Pero se dio cuenta que con su fuerza no pudo hacer nada. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Le permitió que se arranque y estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas. Para un hombre de tal estatura, hermano, cuidar ovejas. ¿Qué trabajito le tocó? ¿Y sabe cuando Dios lo vio ya apto para decir, este es el hombre? Cuando Dios lo llama y él le dice, Señor, pero yo no puedo. Yo no soy el hombre, Señor, yo ni siquiera sé hablar. Es cuando Dios le dijo, tú eres. A ti te voy a enviar a liberar a este pueblo. Tú vas a ser el líder, tú vas a ser el libertador. Pero Moisés sí que tuvo oposición como líder. ¿Cómo se levantaron los rebeldes en contra de Moisés? Y no fue en contra de Moisés ni de Aarón, se levantaron en contra de Dios. Se quejaron en contra de Dios. ¿Sabe? Hace mucho tiempo ya, no sé cuántos años, yo le prometí al Señor ya que no me quejaba más delante de Él. Y le doy gracias al Señor porque no ha sido en mi fuerza, sino ha sido con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que me ha permitido cerrar mi boca y no quejarme. Y tratar de entender cuando estoy pasando una situación, tratar de entender lo que Dios quiere enseñarme. Hermano, porque es fácil quejarse. Nos quejamos por todo. Nos quejamos por el frío, nos quejamos por el trabajo, nos quejamos porque el día sábado tenemos que venir a orar. Y mire, ha sido de tanta bendición, yo se lo digo, hermano. ¿Usted ha visto por qué los servicios están tan encendidos los domingos? Es por la oración, no porque venga yo, o venga el hermano Blas, o venga el hermano Lorenzo. Es que cuando hay un pueblo clamando, Dios desciende, Dios se glorifica. ¿Usted quiere ver el reino de Dios? Venga los sábados, hermano. No es una obligación porque eso nace del corazón. Si a usted le gusta la oración, usted va a estar aquí. Amén. Y lo vamos a hacer hasta que Él venga, hermano, porque es lo que necesitamos. Necesitamos clamar tanto. Mire, hay tantas necesidades. Mire, cuántos jóvenes tenemos en esta lista que necesitan ser libertos del pecado. ¿Cuántos jóvenes? Y eso es lo que hacemos los días sábados. También los martes. Amén. Así que no se pierda el día de oración porque es importante. Amén. Entonces, Dios capacitó a Moisés de tal manera que lo tuvo 40 años en el desierto. ¿Cuántos no hemos hablado de Moisés, hermano? 40 años en el desierto le quitó su arrogancia, le quitó el conocimiento humano que tenía, que cuando el Señor lo llama le dice, ¿eres tú el libertador de Israel? ¿Qué dice yo? Pero Señor, si yo no sé hablar. ¿Tú sabes lo que dice el libro de los Hechos? Y yo se lo he enseñado, que Moisés era locuaz. Moisés sabía hablar. Era un príncipe en la tierra de Egipto. Era un hombre preparado, era el próximo, el que iba a ser el faraón, hermanos. Pero Dios tenía un propósito con su vida y era libertar a su pueblo. Ahora, nosotros como iglesia, hay tanta opresión sobre nuestros hombros. Hay tanto abuso espiritual. Mire cómo se ríen de los cristianos. Cuántas leyes en contra de la palabra de Dios están sacando. ¿Usted no se siente perseguido? ¿Usted no se siente oprimido? ¿Usted no se siente angustiado? ¿Usted no quiere clamar al Rey de los cielos para que descienda y nos liberte de una vez por todas y podamos decir, como dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Jeremías 33:3, ¿qué dice?
Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Ya le dije lo que es clamor. Clamor es un alboroto o griterío que se profiere con fuerzas. El mismo Señor le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Es necesidad de que la iglesia tenga un clamor, hermano, por las cosas que se avecinan, que usted y yo no conocemos, que son ocultas delante de nuestros ojos, que en este momento se están tramando en la mesa del diablo. Cuántas leyes, hermanos, inmorales, cuántas en los países, mire cómo está la situación. Este es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Saben lo que dice el libro de Génesis capítulo 19? Cuando yo les predicaba de Sodoma y Gomorra, dice que el clamor de los malos llegó delante de Dios. ¿Sabe que había gente que estaba clamando día y noche por estas ciudades pecadoras, abominables delante de los ojos de Dios? Y dice que él vio y descendió. Y descendió él mismo a destruir Sodoma y Gomorra. Hermanos, él escucha la queja para destrucción. Pero cuando hay un clamor en tu corazón de necesidad, él desciende para salvarte. Hay otro caso muy conocido por nosotros y lo hemos leído en el número 16. Número 16, capítulo 16, del versículo 43, 49. Y se los voy a leer. Dice así: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Expiación es cubrir el pecado que estaban haciendo, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. ¿Cómo usted cree que Aarón tomó el incensario? Clamando. Se paseó con el incensario entre los vivos y los que estaban muertos, en el medio, y clamándole al Señor: Señor Jehová, ten misericordia, ten misericordia. Es lo que hace el sacerdote, hermano. El sacerdote tiene que tener un corazón como el de Dios, compungirse por el pecado. Y Aarón y Moisés estaban dolidos porque estaba muriendo el pueblo de ellos, hermano. Hubo un clamor de estos dos hombres en aquella tierra, en aquellos momentos, clamándole al Señor y moviendo el incensario. Padre amado, mira, somos tu pueblo, Señor. Tú nos diste una promesa que nos ibas a sacar y que no nos ibas a matar. ¿Cuántas veces usted ha clamado por la necesidad de sus hijos? Dígame. ¿Usted ha clamado por sus hijos con un clamor desesperante? ¿Con una aflicción, con una angustia en su corazón? Usted sabe que Dios lo va a escuchar porque se lo estoy diciendo por la palabra de Dios. Cuando usted clame, cuando usted se tire de rodillas, hermano, clame con su corazón, con aflicción y con angustia. Como estaba aquella mujer, Ana dice que habían congojas, que había aflicción. Tiene que haber aflicción en nuestro corazón por los nuestros, por nuestros seres queridos. Y póngase a pensar, medite en aquel momento que esté clamando. ¿Qué va a ser de su hermana, de su hermano, su padre, su madre, de su familia, si no parten con Cristo?
Póngase a pensar en ese momento y clame, sáquelos del infierno, como Aarón cuando se paseó delante del Señor clamando, y la mortandad, ¿qué dice que pasó? Cesó, hermano, que nosotros con nuestro clamor podamos parar la mano de Dios, hermano. Porque nosotros tenemos un Dios misericordioso que escucha la oración de su pueblo. Usted sabe que con la oración, dice la palabra de Dios, se apagaron fuegos, se destruyeron reinos, y eso lo hace la oración. ¿Usted cree que si no clamamos por el presidente de esta nación para que Dios toque su corazón y cambie su corazón, Dios no lo va a hacer? Pero tiene que ser un clamor de nuestro corazón. Mire lo que dice Números capítulo 11. Solamente el 1. Para que vea cuando hay un clamor, cuando hay una queja. Un grito de queja, porque eso es clamor también, lo que significa grito de queja. Amén. Números 11, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué pasó? Que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Mire lo que pasa cuando usted sabe quejarse demasiado. Dice que Jehová oye y consumió parte del campamento, hermano. Gloria a Dios que no los consumió a ellos, sino que consumió parte del campamento para que ellos pudieran entender. Qué mal agradecido era este pueblo. ¿Acaso nosotros no somos de igual manera lo mismo, hermano? Y hoy nosotros tenemos una ventaja, hermano. Nosotros tenemos una ventaja bien grande, porque hemos conocido la verdad, y la verdad ¿qué? Nos ha hecho libres. Ellos tenían oídos, tenían ojos y tenían boca, pero no para entender, no para comprender, no para ver. Hoy la palabra de Dios dice que tenemos oídos para entender, ojos para ver, corazón para entender. Hermano, hoy sobre este pueblo y sobre nosotros hay una diferencia bien grande. Y no solo eso, sino que Dios ha depositado el Espíritu Santo sobre tu vida, hermano. El que te hace entender y el que te hace conocer y el que te hace caminar por un camino correcto. Y Él no va a llenar tu boca de quejas. Dice la palabra de Dios que cuando salieron de Egipto y llegaron para cruzar el Mar Rojo, dice que se vieron atrapados entre el mar y a los lados montañas. O sea, no podían devolverse, pero atrás venían los egipcios, Faraón con 600 carros y sus soldados. Yo les he enseñado que los carros era el arma más poderosa que había en esos entonces. Era poderosa. Es como decirle en el día de hoy, es como un tanque. Amén. Un tanque es poderoso. Imagínense que yo le diga, venía con 600 tanques y ellos a pie. Es lo mismo. De aquellos, es la diferencia. ¿Me entiende? De aquellos entonces al día de hoy. Y dice que miraron a Moisés y se quejaron. Vamos a buscarlo. Eso está en el libro de Éxodo. Vamos a buscarlo. En el libro de Éxodo, capítulo, se me fue, cuando cruzan el Mar Rojo. Ok, 14. Vamos a leer el versículo 10. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, bien fuerte. Amén. Mire lo que dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos,
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron ¿a quién? ¿Y clamaron a quién? A Jehová. ¿Y qué dice Moisés en el 13? Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Mire, yo me imagino que Moisés tenía que estar tan sereno porque era el hombre de Dios, el que tenía la comunicación con Dios. Dios le revelaba todo al hombre. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Mire qué seguridad, con qué seguridad le dice, ¿de qué temen? Si los egipcios que ustedes están viendo ahora, el día de mañana ustedes no lo van a ver más. Mire, ya lo sabía Moisés, ya Dios le había comunicado. Ya Dios le había dicho lo que iba a hacer con los egipcios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Dígame si no vamos a clamar a Jehová. Dígame si no vamos a clamar. Y hermano, Él te va a contestar. Él va a ver la aflicción, la angustia de tu corazón. Y Dios no te va a dejar padecer tanto. Y te dije que cada vez que hay un clamor, ¿hay qué? Hay una aclamación. Cuando pasaron el río, o sea, el mar Rojo, dice que los egipcios, había una nube que los envolvía, los cubrió, los devolvió al mar y murieron todos y el pueblo estaba arriba. ¿Ustedes saben lo que estaban haciendo? Mirando cómo Dios destruía a los egipcios. ¡Wow! Ahí está el faraón. Mira, ahí está porque se conocían, hermano. Vivieron en Egipto 430 años. ¿Usted cree que no conocían a los que le daban de latiguitos? ¿Ah? ¡Wow! Ahí están. Están todos muertos. ¿O no? ¿Y por qué Jehová los salvó? Porque hubo un clamor. Se acordaron de Jehová en los momentos precisos. Mire, y el Señor me ministraba. En el momento preciso los salvó. Así va a ser el rapto. Cuando digan que viene el caos y pasemos un par del caos, mira, ahí viene el Señor y por su iglesia. Amén, ahí está. Amén, ahí está. En la palabra de Dios, hermano. Aquel día, cuando la iglesia clame, hermano, estoy hablando de clamor, de un clamor con aflicción, con angustia, con congojas. Dios le va a decir a su hijo, anda y liberta a mi pueblo. Tráelos. Y después de un clamor, viene la aclamación. La aclamación es una alabanza, hermano. Y cuando nosotros alabamos, usted no va a alabar. Oh, Dios, Dios. Alabanza significa dar voces de júbilo, de alegría, de contentamiento por las obras que hizo Dios. Como lo hizo María, que tomó el pandero y dice que tomó a todas las mujeres y salieron con el pandero a danzar. Esa es la alabanza que Dios quiere que nosotros tengamos para Él, hermano. Sin vergüenza, sin tapujos. ¿Usted cree que después de ver todo lo que vieron, cómo Dios destruyó a los egipcios, no solo eso, sino que vieron las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios y para rematar Dios los fulmina a todos? ¿Usted cree que no salió solamente María y las mujeres? También los hombres, hermano. Remolineando, y se hacían ruedas y celebraban ¿a quién? A Dios. Porque Dios jamás va a perder una batalla. ¿Y cómo podría perderla, hermano? Yo eso me pregunto, nosotros a veces decimos, ¿y no va a perder una batalla? Si Él es Dios, ¿cómo va a perder una batalla? Si Él es Dios, Él creó todas las cosas. ¿Cómo va a perder? Si con el soplido o quitara solamente el hálito de vida de nosotros, mira, caemos como monos, como títeres. O quitara la palabra que puso en los cielos, el sol, la luna, las estrellas, ¿qué pasaría? Todo se desinfla como un globo. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Ese es el Dios. ¿Cuántos quieren clamar?
¿Cuántos quieren clamar? Dios miró todas las angustias, todas las aflicciones del pueblo de Él. Y no solo las del pueblo, sino las de cada uno, hermanos. Había una aflicción en cada una de las personas, porque Dios conoce la profundidad del corazón. ¿Y sabes cómo quiero culminar este mensaje? ¿Cómo quiero concluir? Y si tú no has visto a tus seres queridos en la iglesia o alabando al Señor, es porque aún no hemos clamado delante de Él. Tenemos que clamar como estaba Jesús en el huerto. Tú sabes lo que dicen los estudiosos, que estaban en el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, que a Jesús lo estaban prensando. ¿Sabes tú lo que es una prensa, cierto? Una prensa en la que te aprieta y sacaba el sudor no, las gotas. Así sacan el aceite de oliva, prensan las aceitunas y las aprietan de tal manera que sale el aceite, hermano. Así estaba prensando a Jesús en aquel momento la angustia que había en su corazón, la aflicción que había en su corazón. Porque sabía el momento duro que le tocaba pasar y vivir. Y ese momento, tú sabes, después de la cruz, ¿qué hubo? ¿No hubo una aclamación cuando Él resucita y sus discípulos dicen, Él ha resucitado? Él ha resucitado. Lo que yo quiero dejarte en el corazón, hermano, es que tenemos que volver a la palabra de Dios y al clamor, tal como comenzó el pueblo de Israel, con un clamor para que Dios descienda. Si tú te pones a ver en la palabra de Dios, cada vez que hubo un clamor, había presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque había un clamor, el pueblo se juntaba, había una necesidad. Y Dios se presentaba, Dios se revelaba, Dios hacía el milagro. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Un Dios misericordioso, un Dios que ama a su pueblo. Amén. Póngase de pie.